Bueno, gente, ¿qué tal? Me quedé justamente para hablar de esta carta a la púa, que es una carta que sirve como prólogo a la edición de 1925 de 20 poemas, pero que fue escrita por el mismo Girondo a un diario en Francia en el año de 1922. O sea, dice que es en la misma época en que se publicó el poemario originalmente. Y aquí explico un poco la propuesta que tiene en este texto, que es un texto vanguardista, ¿no? Y va a hablar aquí un poco, quiero que analicen la carta, pero quiero que vean que aquí hay una propuesta de, en el primer párrafo, no aceptar el proceso tradicional de la literatura, que es escribir para publicar. Y más bien dice que lo que a él le interesa realmente no es quedar como una estatua en el canon, digamos, literario, sino más bien el mecanismo de pensar y de sentir. Y eso es interesante porque habla de la vida, ¿no? El mecanismo de sentir y de pensar es la vida, es la prueba de la existencia. Entonces parece que la opción de él no es por la de escribir y publicar, sino por la de vivir. Incluso entonces empieza a hablar de lo cotidiano y de la admiración que siente justamente por lo cotidiano y por la experiencia entonces de la vida, ¿no? Um, y justamente hay una valoración entonces por la puerilidad y justamente esta idea de vivir la vida como si fuera la primera vez, ¿no? Admirarse por todo. Y sin embargo, el párrafo de cierre es gracioso porque habla luego de la simpatía por lo contradictorio, porque luego dice, ok, y entonces voy a publicar este poemario, pero voy a sonreír ante la inutilidad de mi gesto, ¿no? Entonces también está esta cuestión medio lúdica que también va a estar marcada, muy, muy marcada en los poemarios siguientes, sobre todo en el que vamos a ver que es Espantapájaros. Um, Girondo desde esta época, desde su primer libro, juega con esta idea de que le gusta ser contradictorio, le gusta, digamos, negar lo que ha dicho hace un rato, le gusta jugar con diferentes personalidades y vamos a ver que justamente esto tiene que ver con esta posibilidad de vivir cada día como si fuera una cosa, un día una vida nueva, ¿no? Y vivir a través de los ojos de diferentes yo poéticos y diferentes voces poéticas. Y entonces eso eh, de alguna manera también eh, lo justifica para decir yo no quiero publicar y ser parte del canon, pero a pesar de ello lo hago, sabiendo que igual mi gesto es inútil, es tonto, ¿no? Yo sé que no vale lo que ellos creen que vale, ¿no? Lo que la gente dentro del círculo literario cree que vale publicar y entrar al sistema del canon y todo esto, ¿no? Bueno, nada, eso lo suelto como para que lo vayan pensando. Junto con Jorge Luis Borges y otros miembros también de las vanguardias en Latinoamérica, de la Argentina específicamente, fundan una revista muy importante que se llama Martín Fierro y que va a tener un tiraje que va desde el 24 hasta el 27. Y es una de las publicaciones periódicas más importantes de Latinoamérica que publican Vanguardia, ¿no? Los martinferristas además van a reunirse en una zona particular de Buenos Aires, que es justamente la que está alrededor de los cafés de Florida, que está en el centro, en el microcentro. Y es como un símbolo de estatus reunirse en esos lugares, ¿no? Es como que la aristocracia va a esos lugares como el centro de la cultura oficial del Buenos Aires de su época, y entonces él es parte de esa movida. Y sin embargo son un grupo de jóvenes que critican a las formas tradicionales de la cultura argentina y de la escritura argentina. Entonces es como una figura medio contradictoria, nuevamente como lo que anunciaba en la Carta de la Púa, ¿no? Son personas que en su gesto disruptor y crítico de las tradiciones y del sistema literario, igual quieren insertarse como literatura, ¿no? Eso es lo que supuestamente es la contradicción propia de las vanguardias, pero es interesante ver cómo se propone una voz dentro de dentro de esa propuesta, ¿no? O sea, dentro de esa idea, que parece medio contradictoria. Además, estos autores se suelen oponer como llamados Grupo Florida a otro grupo de autores que más bien forman parte de personajes que están muy vinculados a la labor de periodistas y justamente porque, digamos, la labor del periodista es la labor del escritor que tiene que sobrevivir y no está vinculado digamos, al candado de las familias que tienen editoriales y pueden publicarte fácilmente como estaban vinculados Borges y Girondo, obviamente. Por eso también pudieron poner su revista Mar de Infierno, ¿no? Ellos más bien están vinculados con otros diarios y con otros temas y con otro sector de la ciudad y entonces están interesados en otro tipo de problemas
y son conocidos como el Grupo Boedo, que es un barrio obrero de Buenos Aires, ¿no? A ese otro grupo pertenecen escritores menos conocidos también justamente por este tema del problema de la, digamos, distribución de poderes dentro de la literatura argentina, pero que son muy buenos, ¿no? Roberto Alt y César Tiempo, que escriben crónicas y escriben también cuentos, escriben novelas, obras de teatro, y son muy buenos, habría que verlos también, ¿no? Ok, ahora, Martín Fierro viene además con la revista, el primer número, viene además con un manifiesto, que es un documento que pertenece al terreno de lo político, surge del terreno de lo político, pero las vanguardias hacen uso de él como para mostrar también cuál es su propuesta frente a lo tradicional. Nosotros rompemos y proponemos esto. Entonces, lo que está pasando en los años 20 es esta ruptura en diferentes partes del mundo, y en Europa, por ejemplo, surgen manifiestos dadaístas, surrealistas, futuristas, que intentan decir cuál es su oponente y decir, ok, nosotros nos oponemos a esto y proponemos esto. Incluso algunas veces son tan disruptores que solamente rompen con cosas y parecieran no estar construyendo nada, ¿no? Ahora, en este caso, vemos que en rojo lo que les estoy sugiriendo que lean aquí es frente a lo cual se está oponiendo, digamos, la propuesta de Girondo, y con verde les he subrayado lo que más bien sería aquello por lo que los martinfierristas y Girondo optan, ¿no? Ya les dejo esto para que ustedes lo analicen también un poco. Es como un manifiesto de la vanguardia que está proponiendo desde 1922 ya Girondo. Más adelante, en 1925, va a aparecer Calcomanías. Y quiero ver si no dejé. Sí, no dejé nada más por acá. Ah, claro, y quiero que noten esto al final, ¿no? La parte de negro, además, tiene que ver con esta idea de un vínculo con la idea del libro, no como un objeto idealizado, como el producto del gran autor de novelas o el gran autor de cuentos, que es una idea más bien del periodo romántico del siglo anterior. Y más bien se tiene mucha conciencia de que la literatura también es un objeto que se vende, ¿no? Entonces también sabemos que es una revista y un grupo que tiene una clara idea sobre lo que quiere proponer, pero también pide la colaboración y la suscripción y por lo tanto también el pago por el objeto que es el periódico, ¿no? Entonces esta idea también de romper con la idea tradicional del objeto auratizado, el objeto idealizado de la obra literaria, también es algo que se va a romper a manera de juego en estos poemas y en esas propuestas de los vanguardistas de Buenos Aires. En 1925 surge Calcomanías. Y Calcomanías es una continuación de la propuesta del primer poemario, pero esta vez, digamos, las calcomanías corresponden a los viajes que justamente él está haciendo a lo largo de estos años por diferentes partes del mundo, y nos va a mostrar las diferentes modernidades, digamos, que conoce a través de su propio lenguaje que se va gestando aquí, ¿no? Es un lenguaje que mantiene esta estética surrealista cinematográfica. Pero es interesante porque hay una sección que se llama Membretes, en la cual más bien esboza ciertas reflexiones cortas que se llaman aforismos, ¿no? Digamos, son un tipo de texto, y hablan sobre el arte y la vida. Entonces también hay una continuidad de lo que vimos en la Carta a la Púa y de lo que les he mostrado también en el Manifiesto Martín Fierro, que además es escrito por Oliverio Girondo, eso también me olvidé de decirles. Y aquí vamos a ver que se anuncia una propuesta que se va a desarrollar en el Espantapájaros, en el poemario que vamos a ver como objeto central de nuestro estudio, que es este tipo de reflexiones sobre estos temas, además. Entonces quiero que ya vean que es algo que se va gestando en la cabeza del autor. La idea en general es que en estos dos poemarios que surgen en los años 20 ya se nota el ascenso rápido de Oliverio Girondo para mostrarse como uno de los importantes escritores de su generación, que es la vanguardia en Latinoamérica. Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Lo que les he mencionado, la diferencia de, digamos, estrato socioeconómico en la que él se encuentra. Él es en una posición privilegiada y, claro, digamos, es un poco más fácil para él ubicarse dentro del canon y más fácilmente en un corto periodo de tiempo. Y sin embargo, eso no tiene por qué desmerecer su producción, ¿no? Él también de alguna manera es consciente de eso. Y en el caso de la literatura hay muchísimos casos así. Por ejemplo, el más cercano quizás aquí en Perú puede ser que lo pensemos en Bryce Echenique, ¿no? Que escribió Un mundo para Julius. Él pertenece a la clase aristócrata del país y sin embargo es muy crítico con ella también en sus novelas, ¿no? Nada, eso. En 1932 ya tenemos la publicación de Espantapájaros, nuestro libro que tiene aquí la portada original, y vemos que viene con un subtítulo que es Al alcance de todos. Entonces también hay esta idea de estar rompiendo con una idea de libro
como un producto que solamente es para las mentes ilustradas y la gente que lee y consume realmente la literatura como un producto cultural elevado, ¿no? Se intenta romper con esta idea. Entonces también hay que ver que la representación que tenemos aquí de este sujeto tradicional, digamos, que es también la figura del literato de la anterior generación, que es la generación modernista, em, que es, digamos, el dandy del siglo XIX, pero que ahora ya también está en renovación, ¿no? O sea, ya el dandy del siglo XIX también para la segunda mitad para digo, para el 1932, que es una figura de otra generación. Entonces, también hay un intento de romper con esta figura que se va a nombrar además como el espantapájaros, ¿no? Um, Quiero que hablemos entonces también de cómo la representación gráfica sigue siendo un elemento importante para la propuesta de los poemarios de Girondo, ¿no? Ah, habíamos visto sus acuarelas, ahora vemos esto y vamos a ver que hay un caligrama dentro del texto además. Ahora, con respecto a la estrategia de marketing, les estaba hablando hace un rato sobre la conciencia de la literatura como un producto para vender. Y eso queda clarísimo en la estrategia de marketing que pone Oliverio Girondo para ubicar en el mercado su poemario este. Crea un muñeco de papel maché que representa a este sujeto que va a llamarse Espantapájaros y que va a ser de 3 metros y va a ser transportado en las calles más céntricas de Buenos Aires en un carro fúnebre tirado por caballos y con cocheros. Y además luego va a vender, obviamente en la calle Florida, su libro que se va a agotar como un bestseller de ese año. Y, y claro, además van a poner anfitrionas para vender, o sea, todo un espectáculo de entretenimiento, además de un espectáculo, digamos, literario. Entonces, esa idea de acercar el arte o lo que se suele conocer como el arte elevado hacia lo que se suele conocer más bien como el arte popular o lo que está sujeto a la ley de mercado, se difumina con esto, ¿no? Eso es algo que podemos encontrar acá. Ahora, además, ya hablando en términos de lo que contiene el poemario, tiene 25 textos, la mayoría son textos en prosa, eso es interesante también porque se presenta como un poemario, pero la mayoría de sus textos, salvo el primer texto que es un caligrama y un texto que es el número 12, que es el único poema en verso, todos los demás son poemas en prosa. Y entonces eso también nos muestra cómo lo que se vio en Calcomanías, como estas reflexiones o aforismos sobre el arte y la vida, aquí van a tomar un lugar central. Y la prosa es útil para eso, para explicar ideas, detallar argumentos o explicar la visión que la voz poética tiene sobre algo, ¿no? Más que un verso con una sintaxis que a veces no entra mucho en conexión con la fluidez de una prosa. Obviamente optar por la prosa es mucho más fácil si se quiere comunicar esto, ¿no? Vamos a ver entonces que va a ser un texto que es eminentemente reflexivo, pero también eminentemente crítico y muy tirado hacia lo humorístico y irónico, ¿no? Y entonces estas reflexiones van a estar teñidas de este estilo lúdico que hemos visto que tiene además Girón, ¿sí? Posteriormente, bueno, aquí lo dejo un poco porque va a ser el texto que más vamos a ver, así que ya tampoco no demasiado en él. En los últimos poemarios vemos más bien un giro de Girondo hacia el verso, ¿no? Entonces ya es como que con Espantapájaros se cierra una parte de la producción de Girondo y luego hay un retorno al verso. Y el verso que ya, digamos, va abandonando un poco a poco la reflexión que todavía se mantiene en Percepción de los Días y digamos que explora un terreno extraño que no es el urbano, sino el del campo, en Campo Nuestro, va a llegar al desarrollo de una lengua propia, que es lo que se va a conocer finalmente en los estudios literarios como la lengua de Girondo o la lengua girondiana, que está, digamos, expresada en su mejor momento en La Más Médula, que es su último libro, que es considerado una de las mejores obras de la vanguardia latinoamericana, por la innovación del lenguaje y la construcción justamente de una manera de comunicar muy propia, que es como única de este personaje que fue Girón, ¿no? Ahora, no vamos a ver esta obra nosotros, pero claro, les quería mostrar una, digamos, una muestra de eso en el siguiente PPT, que lo voy a dejar para que ustedes también lo comparen con lo que hemos visto en Trilce, ¿no? Yo creo que otras obras que podrían compararse son Trilce con En la Más Médula. Pero claro, esto sería para algo que pueden hacer si les gustan esos autores después, ¿no?
Girondo después de La Más Medula va a tener de escribir La Más Medula va a tener un accidente